Muy buenas noches, bienvenidos a Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Pues hoy tenemos un tema, la verdad es que ha sido como muy solicitado porque en algún momento todos hemos sentido como esa punzadita, ese dolorcito, ese malestar, porque hoy nuestro invitado nos dirá qué es realmente. Y de repente somos muy dados, sobre todo los mexicanos, somos muy dados a decir: "No, pues es que me duele la espalda, no, pues es que fue un dolor en la nalga, no, pues que fue un dolor entre la nalga y la espalda, no, pues es que fue un dolor ya que me llega hasta el pie". Y entonces, muchas veces no sabemos si es o no es, o lo confundimos con otros dolores, así que por eso esta noche me da muchísimo gusto recibir a nuestro fisioterapeuta, Jorge Gudiño, para que hablemos de ciática. Jorge, bienvenido a Con Causa. Gracias, Caro. Buenas noches. Gracias a tu público que nos acompaña. No, pues muchas gracias a ti, porque es que es muy recurrente, ¿no? De repente tenemos ciertos dolores, pero no sabemos diferenciarlos y no vamos con el especialista. Entonces, no, es que a fulanita le pasó y entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos saber qué es, qué no es? Pues solamente yendo a terapia, ¿estás de acuerdo? Así es. Bueno, de hecho, mencionaste algo muy importante y que debería ser como tomado en cuenta, que en ocasiones sentimos una molestia en la espalda y pensamos que es el nervio ciático. Ciática le llaman comúnmente, ¿no? Pero para efectos coloquiales vamos a manejarlo como lo comenta la gente. Aquí la situación es tener un diagnóstico adecuado, acertado, pero sobre todo, como siempre lo he mencionado, no automedicarse, porque justo algunas personas que me preguntaban hoy día que sabían de la entrevista, oye, pues yo tengo problemitas, ¿qué puedo tomar? Y siempre es el comentario, ¿no? ¿Qué puedo tomar? Hay que recordar que no todo es para todos, ¿sí? Y dentro de ello, los medicamentos que usualmente tomamos no son siempre esperando el mismo efecto que le hizo al compadre, a la comadre, a la vecina. Entonces, me sucedió algo parecido estos días, en donde un paciente se acercó refiriendo dolor de espalda, ¿sí? Entonces, con la familia le dije, no, ¿y por qué no te vas a sobar con Juanita? Efectivamente así lo hizo, pero no hubo mejoría y lo único que estuvo pasando fue tiempo. Cuando llega al consultorio y hacemos una exploración un poquito más exhaustiva, más detallada, este, hago una revisión, una palpación y nos damos cuenta que lo que trae es inflamación en los riñones, que forma parte también de la espalda baja, ¿sí? Entonces, el paciente refiere que al palpar, al tocar, al hacer unas pruebas, siente molestia. Y entonces a mí se me despierta la curiosidad de preguntarle si había molestias al orinar, cómo era y todo esto, un poquito caliente, ciertos síntomas que son propios de una infección. Sin embargo, no era yo el adecuado para determinarlo. Lo orienté a que hacer algunos análisis clínicos y referirlo, ¿no? Pero no todo lo que nos duele es precisamente esa parte. Yo creo que ahora que buscamos mucha información en internet nos damos cuenta que la ciática, tú lo pones o dolor de ciática y te van a aparecer infinidad de información. Habrá que referenciar muy bien en cuanto al específicamente qué es lo que siente una persona. Esa persona puede referir solamente dolor en la espalda baja o en el glúteo, pero en la pompa tenemos en la parte superior un músculo que se llama piramidal, Vamos a poner ahí la foto, Jorge, para que ¿sí? sea más ilustrativo Claro. y te pueda ayudar un poquito más y la gente sepa exactamente de dónde, qué punto estamos hablando. Mira, está muy ejemplificado en esta imagen. Si nos damos cuenta, el nervio ciático sale entre la cuarta y quinta lumbar y recorre hacia la pierna, hacia el talón. Siguiendo ese trayecto, es muy notorio eh, la palpación, las pruebas, porque el nervio ciático tiene alrededor de nuestro dedo pulgar de grueso, ¿sí? Entonces, por el tamaño y la fuerza que concentra, pues es muy doloroso, ¿sí? En ocasiones, si sentimos solamente algún tipo de molestia en la parte superior, habrá que checar si es una mala postura, algún tipo de situación física clínica, como hablábamos de los riñones, alguna otra situación. Pero en específico, hablando del problema de ciática, es muy común que comiencen los dolores en la parte superior y nos recorra por la parte trasera de nuestra pierna, ¿sí? ¿Qué función tiene ese nervio? El nervio ciático tiene la función primero de estabilizar y de transmitir movimiento
y transmitir sensaciones desde la pierna hasta la cadera, ¿sí? Ok. Estructuralmente podemos encontrar que toda la columna, en la parte superior donde están las cervicales, hay ramificaciones hacia las extremidades superiores que son los brazos. Y entonces de ahí se derivan algunos síntomas parecidos, no al nervio ciático, pero sí muy similares porque la estructura es la misma. ¿Qué son estos síntomas? En los brazos podemos presentar adormecimiento, podemos presentar hormigueo o hasta un ardor muy fuerte, ¿no? La inmovilidad y este tipo de situaciones, si lo trasladamos a la parte baja, es exactamente lo mismo, pero con una mayor intensidad. ¿Sí? Ok. Y entonces, por eso podemos empezar con que me duele la cintura, Exacto. pero ¿cómo diferencias, por ejemplo, o sea, a lo que me quiero referir es que la gente somos muy, o sea, decir, por ejemplo, a mí me duele la cintura y digo, es lumbalgia. Y a lo mejor no es lumbalgia, a lo mejor es el nervio ciático, Así o es. a lo mejor son los riñones, o a lo mejor normalmente a las mujeres cuando nos va a dar el periodo, la cintura siempre nos duele. Entonces, Justo. ¿cómo sabes realmente qué es, ¿Cómo no? diferenciar? Ajá. El nervio ciático va a tener tres características principales, ¿sí? Que es el dolor, decíamos, desde la parte superior y puede referir hacia la parte posterior de la pierna, la parte trasera. No necesariamente tiene que doler todo, Ah, lo que te iba a ¿sí? decir. Ajá. Puede ser zonificado, pero muy comúnmente puede aparecer en la zona posterior de la pierna o en lo que conocemos como el chamorro, los gemelos. ¿Por qué en esta zona? Porque aquí se ramifica en tres, ¿sí? Y entonces el dolor es más intenso. ¿Qué puede provocar esta situación? Que hacia la parte inferior, si nosotros vemos el nervio como en esta estructura del pie, el nervio va a dar vuelta sobre la planta, ¿sí? Y entonces eso nos puede provocar también sensaciones de molestia en la pie, perdón, en el pie, como el adormecimiento, el hormigueo, y por eso es muy importante que las personas que tienen alguna condición, principalmente de diabetes, se revisen constantemente, porque al provocar lo que llamamos muchas veces neuropatía o neuralgia, adormece el pie, ¿sí? Y la falta de sensación puede llegar a provocar algún tipo de lesión en los vasos sanguíneos y sobre todo que al haber alguna lesión, por ejemplo, que te puedas picar con algún objeto y te penetre en el pie, puedas no sentirlo, ¿sí? Ok. Y si no lo sientes, no es una zona que usualmente podamos estar notando. Y entonces la persona, si una de las características en la diabetes es la falta de cicatrización, ¿sí? Entonces, al haber falta de cicatrización, puede ser que ya cuando nos demos cuenta de una molestia mayor, es que ya hay una infección considerable en esa zona. Por eso, la importancia de tener, aparte de una buena higiene, una exploración sencilla, ¿sí? De repente revisarnos los pies, secarnos bien, para saber que no estamos presentando algún signo de infección en personas que tienen ese tipo de condiciones. Cuando lo hacemos con alguna persona de lo que consideramos un paciente normal, hay algunos que podemos referir que cuando estamos sentados, ¿sí? Sentimos la molestia, sentimos el ardor o nos queremos parar y nos cuesta trabajo. Básicamente nosotros los hombres tenemos un problemita. Ese problemita es que usamos la cartera en las bolsas del pantalón, en la parte de atrás, y cuando no tenemos unos buenos hábitos en ocasiones, la llenamos de papeles, de tarjetitas, vamos engrosando a la cartera y lo que provoca la cartera es presión, precisamente en la zona glútea, y en esa zona puede estar presionando el nervio ciático, ¿sí? Entonces, si bien un paciente puede referir que no ha hecho un ejercicio excesivo, que no ha tenido accidentes, que no ha tenido caídas, que no tiene situaciones especiales en la columna, puede referir solamente el dolor o la molestia, pero nunca tomar en cuenta que también los hábitos nos pueden provocar ese tipo de situaciones. Ujú. ¿Me puedes regresar la foto, porfa, ingeniero? Una pregunta, ¿se presenta el dolor? Puede ser, por ejemplo, nada más en la pompa, ¿no? Que te esté ¿Sí? dando una punzadita. Puede ser que te dé en la parte de atrás, pero puede ser nada más que te dé en la planta. ¿Es ¿Sí? posible? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de encontrar un dolor muscular, como el que te decía en la parte superior del piramidal, que el dolor muscular es localizado
es en la zona, ¿sí? La diferencia, por ejemplo, en este caso del nervio ciático, que es el de más largo trayecto de nuestro cuerpo, puede originarse en esta zona, pero referir hasta el extremo inferior el dolor, ¿sí? El dolor en el hormigueo, en la sensación de adormecimiento o no tener sensación, O sea, ¿lo básicamente, podrías confundir con una fascitis? ¿sí? De hecho, puede ser, por eso hablaba de una exploración adecuada, una exploración exhaustiva, porque hay que hacer pruebas para ello, ¿sí? Y determinar que efectivamente es el nervio ciático. Ah, Me ha tocado que lamentablemente cuando presentas dolores en la espalda o piensas que es el nervio ciático, no es discriminar, pero usualmente se convirtió en una práctica clínica muy común, que sientes dolor y pensamos que son nervios y entonces te comienzan a recetar vitaminas, ¿sí? Entonces, la vitamina como tal no tiene un efecto en nuestro sistema nervioso, eso está comprobado desde hace muchos años. ¿Qué es lo que sucede? Que si bien el nervio lo vemos, como en este caso habíamos ejemplificado en algún momento, que el nervio es como un cablecito de luz, en donde las fibras nerviosas son los alambritos, haciendo referencia al cable, y el plástico que lo recubre se llama mielina. La mielina está formada de vitaminas, ¿sí? Pero no es como que te inyectas la vitamina y va y se parcha en esa zona. La vitamina va a recorrer todo el cuerpo, ¿sí? Y es un nutriente. Sin embargo, ante la carencia puede haber ciertas manifestaciones de dolor. Y entonces hablamos de neuropatías, ¿sí? De neuralgias. Y lo importante aquí no es pensar qué es lo que nos va a hacer bien, sino que tengamos un diagnóstico acertado, ¿sí? Por eso es tan importante ir con el especialista porque pudiéramos confundir dependiendo del dolor. ¿Nunca se presenta en la zona de enfrente? No, Ok. no se puede presentar en la zona de enfrente porque la estructura específicamente del ciático es la parte posterior, ¿sí? Que nos va desde la zona baja de la espalda, recorriendo todo el glúteo por la parte posterior, e incluso en esta conocemos como el hueco popícleo, es una zona también dolorosa, ¿sí? Que si bien no puede referir dolor cuando la persona está sintiendo algunas molestias, cuando tocas, palpas o haces algún tipo de maniobra, es muy, muy doloroso. Ese es un gran referente. Porque está inflamado. Exacto. Está inflamado, pero en esta zona, como es la menos cubierta por músculo o tejido graso, entonces la palpación puede ser muy directa, ¿sí? A diferencia de la zona glútea, que quien tiene mucha pompi, pues no nos va a permitir hacer más que presiones, ¿no? En la zona del talón también es importante porque el nervio como tal, te digo, da vuelta en la parte baja Ujú. de la planta del pie y entonces puede irradiar lo que decías tú, presentando aparentemente una fascitis, ¿sí? Ok. Es lo que te digo, es que nos levantamos y, ay, es que me está picando, me está punzando la planta del pie. Sí, Pensamos en fascitis, nunca pensamos que pudiera ser ciático. claro. Y aparte de ello, haciendo referencia nuevamente a lo que compramos usualmente para que se nos quite, me decían algunas personas, ay, ¿qué me puedo tomar para el dolor? ¿Sí? Insisto, siempre va a ser referir con alguien, con algún especialista para saber qué es lo adecuado para ti, pero me voy a permitir hacer algunas recomendaciones, solamente no para tomarlos, sino para distinguir cuál es lo que podemos Ujú. llegar a tomar y saber si efectivamente nos está haciendo algún efecto. Presentando esta situación, me decían, oye, pero tú como oficio, ¿cómo sabes de la medicina? Bueno, en mi caso he tomado algunas especialidades que precisamente me hacen tener esa referencia en general. Entonces, la referencia que hay en cuanto al medicamento, cuando tomamos algunas marcas de estas conocidas de vitaminas, este, hay que ver que la mayoría de ellas hoy día vienen acompañadas de un medicamento extra, que puede ser ketorolaco, perdón, betametasona, dexametasona, y eso en una dosis que es precisamente de la ampolleta es lo que nos va a causar el beneficio de quitar la molestia o el dolor, pero no estamos atacando el problema de origen, ¿sí? Entonces, sí respeto las decisiones de algunos médicos, pero realmente no es lo que nos va a dar el resultado como tal de un alivio permanente. Ahora,
el aplicarnos casi siempre, cuando uno va a la farmacia y compra estas vitaminas, vienen en una serie de 3 ampolletas. ¿Por qué de 3? Porque es la dosis que tenemos la certeza que nos va a quitar la molestia durante algún tiempo. Digamos que es la que va a desinflamar. De hecho, provoca una desinflamación fuerte, ¿sí? Porque está programada para eso. No es tanto la vitamina, sino el medicamento complementario del que está compuesto. Pero eventualmente lo vas a volver a presentar. ¿Sí? En un 95% lo vas a volver a presentar. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que para que no vuelva a presentarse, se lo pusieron este mes y al mes siguiente sienten las molestias y solitos van a comprar las ampolletas y se las colocan, ¿no? Pero estos medicamentos en ampolleta tienen una función específica, ¿sí? Cuando nosotros ingerimos alguna tableta, analgésicos como paracetamol, ketorolaco, pensamos que dentro de ello hay algunas opciones como el tramadol. El tramadol es un opioide que es un quita dolor fuerte, pero que no es propio para la ciática. Curiosamente, no tiene efectos sobre el nervio ciático, ¿sí? Entonces, habrá quien esté consumiendo continuamente y luego llegan reclamando, es que ya me tomé hasta tramadol y no se me quita. No es lo que tú estás tomando, sino el efecto que hay del medicamento en tu cuerpo. Entonces, eh, yo sugiero que cuando haya algún tipo de sospecha, primero hay que hacer algunos análisis y decíamos pruebas previas. En fisioterapia podemos ayudar. De hecho, muchos médicos, ortopedistas, traumatólogos, especialistas en columna refieren a pacientes con nosotros. Dentro de ello, pues creo que la parte más específica de poder resolver el problema es la terapia física, ¿sí? Vale la redundancia. Entonces, en este sentido, creo que en general el hacer ejercicio es un buen hábito. ¿Por qué? Porque fortaleces toda tu zona, sobre todo la lumbar, y que con el paso del tiempo garantiza que los músculos y tendones que cubren la columna, que cubren tu estructura en general, está suficientemente fortalecida para poder tener una calidad de vida adecuada. O que en algún momento podamos presentar alguna molestia, pero que sea mínima. ¿Hay alguna edad donde sea más recurrente? Sí, y más que la edad, muchas veces decía los hábitos y algún tipo de deporte en específico. Ah, desde mis tiempos que corría, nosotros lo hacíamos en cualquier superficie. No corríamos en pistas de tartán, no corríamos en pasto, no hacíamos nada de eso y nos íbamos sobre la calle, el empedrado o el pavimento. Entonces, cuando la persona no utiliza un eh, tipo de calzado adecuado, puede llegar a estar lastimando la parte terminal del nervio y entonces comenzar a causar solito la inflamación, ¿sí? Entonces, como tal, una edad no la hay, pero no cabe duda que con el paso del tiempo el cuerpo nos pasa factura. Entonces, habrá que checar en una entrevista clínica, al momento de estar haciendo la ficha, cuáles son el tipo de actividades, qué es lo que ha hecho recurrentemente o si definitivamente también no hace actividad alguna. Porque eso nos da el indicio de que, por ejemplo, muchas de las veces hay unos tenis muy bonitos, muy llamativos, que conocemos todos, los Converse, de una superficie plana, tal cual. Entonces, lo lamentable de esto es que no son muy flexibles, ¿sí? A diferencia de algunos otros que pueden serlo. Pero también hay algunos otros que, aunque es bonito su diseño, no son los adecuados para la actividad física que desempeñamos. Porque podemos diferenciarlos, hablando nuevamente del tema de correr, hay algunos que tienen la punta muy levantada. Entonces, eso forza a que nuestros dedos estén haciendo una hiperextensión y no el soporte adecuado de manera natural de lo que llamamos mecánica del pie, que puede hacer el desplante natural y entonces comenzamos a forzar algunas posturas, ¿no? Que obviamente con el tiempo van a sufrir algún desgaste. Leía también, Jorge, que puede empezar la inflamación o el dolor eh, porque cargas algo mal, pesado y mal, o nada más es pesado, o nada más es que cargaste Que algo caiga mal, mal. o ambas. Puede presentarse por ambas situaciones. No es como que una característica en específico. Por eso nuevamente, qué bueno que me haces el comentario, retomando la parte física. Si nosotros tenemos una estructura sólida y suficientemente fuerte, no de pasar las horas en el gimnasio, pero sí de tener una estructura que nos ayude a soportar algunas situaciones. Ahora que se dieron algunas
de las lluvias fuertes aquí en Querétaro, de esa que vas caminando porque está inundado y pues vas con los pies Haciendo. pisando Mm, la calle. La mayoría de las banquetas aquí en Querétaro tienen las famosas bajaditas, ¿no? Entonces, muchas de ellas te puedes resbalar y provocar algún tipo de lesión. No solamente local, que es en el tobillo, en algún dedo, sino que abra un poco más el compás, donde haya una hiperextensión de ese nervio y entonces puede comenzar a causar molestias. Eh, ¿Cuál es la situación aquí? Que un tipo de lesión no inmediatamente te refleja el problema en general, sobre todo el nervio ciático, porque decía, es un nervio bastante grueso, es el más largo que tenemos, es el más fuerte, pero de ese tamaño también son los dolores, ¿no? ujú. Había también la pregunta, me mandaron una de las preguntas es, ¿cómo sabes si lo que lo está causando es una hernia? Eh, por eso decía que es importante hacer algunos movimientos, algunas palpaciones, pero sobre todo en ciertas posiciones. Por ejemplo, para determinar una hernia o algún tipo de desplazamiento en los nervios que podría estar tocando el nervio ciático, para mí es muy importante en lo personal hacer o tener una imagen, por ejemplo, de rayos X, pero no una radiografía simple, sino una radiografía que le llamamos este, de movimiento, ¿sí? Una radiografía dinámica para verlo en flexión y extensión. En esa flexión podemos detectar si hay algo que se llama espondilolistesis, donde una vértebra tiene un desplazamiento inusual y entonces puede estar presionando algún nervio, no solamente el ciático, sino la médula espinal. Ahora, para determinar si puede ser una hernia, a simple vista o al tacto va a ser complicado, ¿no? Determinarlo, pero si existe la sospecha bajo algunas situaciones de lo que decíamos, no hay irradiación de dolor hacia abajo, ¿sí? Si no solamente es localizado, lo cual también puede impedir el movimiento, entonces es importante que el médico tratante determine si es necesario hacer algún tipo de resonancia magnética para determinar el tejido que puede estar obstruyendo, ¿Es incapacitante? ¿sí? Mucho. Yo en lo particular alguna vez tuve ese tipo de problema. Me resultó hasta temeroso porque incluso que te lo platique un paciente, Ujú. lo entiendes, lo comprendes, pero que te pase de manera personal es otra cosa, ¿no? Entonces, yo quise en ese momento que me sucedió y fue cuando determiné que tenía problema de nervio ciático, es, quise correr y las piernas no me respondieron. Justo en ese momento sentí una debilidad enorme, ardor en las piernas, yo sentía como que me iba a desvanecer y me resultó complicado entre emocional y mentalmente porque no te sorprende y no dices qué está pasando. Traté de tranquilizarme, vi algunas situaciones, obviamente ya después comencé a atenderme. Pero sí es importante saber que si lo queremos hacer por medio de una terapia física, el proceso es un poquito largo. Y no largo que tenga que ser extensivo a años, ¿no? Yo creo que en una sesión bien aplicada podemos llevar alrededor de 6, 7, siempre y cuando no haya un desgarro, ¿sí? O algún tipo de protuberancia como esto. Ah, en el consultorio tengo la fortuna de contar con un ultrasonido que le llamamos músculo esquelético. No es un ultrasonido simple, sino que es un poco más profundo y nos permite ver efectivamente el transcurso de un nervio, tendón, músculo y su composición. Ahí me ha tocado ver cómo se contrae un nervio y es impresionante la fuerza que tiene, que no se deshace tan fácilmente con algunas maniobras. Por eso, la importancia de ser un programa de terapia física muy completo. ¿A qué me refiero con completo? Habrá que aplicar algunas técnicas, mm, suena como obsoleto, pero son muy efectivas, de frío-calor, ultrasonido terapéutico, láser terapéutico, manipulaciones manuales, y algunas de ellas hacer la combinación de todo. También participando, insisto demasiado, es muy importante hacer actividad física. Nosotros podemos atender en consultorio, pero eso será un 10% del tratamiento, guiando al paciente a que haga actividades de ejercicios, como los que podemos ver en un ratito más, para poder descomprimir la zona, tener una longitud del nervio de su manera normal de desplazamiento
Y yo creo que dando unas buenas direcciones al paciente podemos determinar que él solito más adelante pueda hacer este tipo de actividades. ¿Te da solamente de un lado? No, el ¿O nervio ciático es o te en puede las dar dos de los piernas, 2? Ah, okey. ¿sí? Y sí, ahora, el nervio ciático lo tenemos en las dos piernas. Puede ser una causal, que solamente de un lado, la pierna izquierda, podamos sentir dolor en la parte superior y del otro lado hasta la parte inferior. No es una estructura que los dos nos tengan que doler de la misma Simétricos. magnitud, Ujú. de la misma intensidad y sobre todo que sean simétricos, ¿no? O puede ser nada más de un lado. Así es. Si es un solo lado, el paciente está de gane, porque podemos hacer movimientos compensatorios. Pero precisamente lo que se trata de evitar con movimientos compensatorios es que la pierna que esté mal le cargue todo el peso o las responsabilidades a la que no está perjudicada. Por eso es importante, bueno, quiero mencionar lo que son movimientos compensatorios, es como cuando estamos formados y de repente nos cansamos de una pierna, inconscientemente le cargamos el peso a la otra y así nos la estamos llevando descansando, ¿no? Pero eso sucede también de manera estructural en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Que no solamente va a intervenir la estructura del nervio ciático, sino también nuestra cadera, ¿sí? Entonces, ese manipuleo puede llegar a provocar, si nosotros lo dejamos pasar por muchos años o por mucho tiempo, un desgaste articular desigual, que no sea uniforme, ¿no? De ahí también, la recomendación que das de que hagamos ejercicio para que también nuestra cadera tenga fortaleza, ¿no? Eso ayudaría a que la estructura, digamos, a que el envase se vea sólido, ¿no? Así es, sólido y bonito, ¿no? A todos nos gusta tener como que esa figura estética, pero no es tanto la situación de cómo nos vemos físicamente, sino cómo estamos interiormente. Eh, las personas que hemos sido papás sabemos que el pediatra hace una evaluación al recién nacido de la rotación de su cadera, de sus piecitos, y esa evaluación genera una calificación. ¿Por qué? Porque a raíz de eso podemos determinar si el bebé va a tener algún tipo de complicación en el futuro. No es que sea una regla como tal, pero sí es importante tener en cuenta esos aspectos desde un inicio. Sobre todo con algunas personitas que me ha tocado atender, pacientes infantiles de pie equino, ¿sí? En ocasiones, cuando somos papás, y más que somos papás nuevos, vemos que pisa mal, que no tiene una estructura, pero no hacemos algo realmente adecuado para poder darle una mejor movilidad. Ese tipo de situaciones se pueden corregir, afortunadamente hoy día se pueden corregir sin llegar a una cirugía. Sin embargo, insisto, muchos de estos programas, cuando son situaciones muy específicas, ya como este tipo, habrá que tener un plan de tratamiento a largo plazo. En el caso del nervio ciático, es muy benéfico que las personas que hacen ejercicio son las que más resultado pronto tienen. Ahora, el hecho de que no hagas ejercicio no significa que no por ello podamos no pasar el problema. Habrá ocasiones en las que incluso cuando somos amas de casa o amos de casa, estamos en la trapeadera dominical y de repente quieres levantar algo y ya no te puedes incorporar. Es un dolor bastante fuerte y lo mejor que podemos hacer en ese momento es precisamente no forzar tanto el incorporarse, sino solamente llevar de manera gradual a reposarnos en algún lado que desinflame un poquito el nervio y entonces comenzar a tener actividad o moverse. Pero sugiero siempre que este tipo de situaciones no las dejemos pasar únicamente como el dolor o como la inyección o como que nos tomamos una pastilla, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser el foquito rojo de algo más grave, ¿sí? Es preferible hacer alguna revisión. Si bien algunas consultas de terapia física pudieran no estar a nuestro alcance, también hay centros como el Hospital Médico de aquí de Querétaro, el Centro de Salud, tienen ya la mayoría de ellos terapeutas físicos, ¿sí? Entonces, con una buena evaluación podemos determinar si hay un riesgo latente, si hay un riesgo progresivo o si solamente fue algún tipo de molestia ocasional. E insisto, hay que tomar mucho en cuenta algunos síntomas
sobre todo, lo que son la falta de movilidad, la molestia muy alta, sobre todo hormigueo y sentir un ardor en la pierna, en la parte baja de la espalda o en la parte inferior de donde se encuentra el pie. ¿Es diferente el ardor a la punzación? ¿Sí? La punzada, como así lo conocemos, la punzada es algo muy específico en una zona, un piquetito, ¿sí? El ardor es más generalizado, Mm. ¿sí? Ahora, por el tamaño de lo que veíamos en la imagen del nervio ciático, decía, es tan grande y es el más largo que no va a arder todo, pudiera ser solamente alguna parte. Aquí lo importante es llegar a un buen diagnóstico y saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque incluso hace rato hablábamos de las personas diabéticas. Una persona diabética también puede llegar a tener problemas de neuropatía, neuralgia y no necesariamente de nervio ciático. Pero lo importante de esto es saber con claridad cuáles son los síntomas que está presentando. E incluso también tiene que ver muchas de nuestras veces el calzado, ¿sí? Pareciera no tener referencia, pero recordemos que la trayectoria que sigue el nervio hacia abajo tiene esa importancia de cubrir una parte de nuestro talón e insertarse en la parte media de nuestro pie. Si nosotros no utilizamos un calzado que sea realmente conveniente para las actividades que hacemos, nos puede llegar a afectar. Ok. Y entonces tampoco es adecuado sobarlo. O sobre todo si no sabes, si estás nada más ahí tratando Sí. tratando de quitarte el dolor, ¿no? En la sobadita, el masaje siempre va a ser como rico, ¿no? Así como sabrosito, sentir una sensación agradable. Pero si el nervio está inflamado, está irritado, nosotros al estarlo maniobrando vamos a irritar más, vamos a causar más inflamación. Entonces, yo sugiero que si la persona siente alivio al tacto, ¿sí? Puede usar una pomada. ¿Cuál es la diferencia de una pomada a una crema? La pomada es caliente, su efecto es caliente, la crema es frío y cada una tiene sensaciones distintas. Entonces, es más conveniente sentir calor que sentir el frío porque se puede contraer y obviamente endurecer más. Ahora, no necesariamente tenés que tener una pomada ahí a la mano o ir a comprar. Si nosotros aplicamos calor con una compresa que tengamos en casa, no necesariamente un cojín eléctrico o algo, existen ¿cómo se llaman? Saquitos de semillas que Ujú. luego vemos por allá en algunas tiendas. Los ponemos en el micro y colocarlos en la zona que nos duele nos puede provocar un cierto relajamiento o beneficio. Si no tenemos algo así, podemos calentar agua lo más caliente que pueda soportar una persona, sumerger una toalla, sacarla, exprimirla sin llegar a quemarse y sin tener un calor extremo para que lo puedas colocar en la zona que sientes el malestar y entonces el calor provoque un alivio que sea satisfactorio, que sea gratificante. ¿Por qué debe ser así y no aventurarnos a que sea demasiado caliente? Porque podemos dañar el tejido de la piel. Pero esta inflamación no cede pronto, o sea, tiene días, digamos. O sea, Ujú. no es así de que, ay, me dio un dolorcito y pues ya me puse una pomadita, o me puse calor y ya, mañana ya estoy bien. No, de hecho, te decía, la sensación es momentánea, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta eso. No es que cada que nos duele vamos a estarnos poniendo calor, porque muchas de las veces, incluso como sucede con algunos medicamentos, podemos estar disfrazando el origen, ¿sí? Hay algunas personas que, por ejemplo, cuando he llegado conmigo a consulta, justo hoy tengo un mensaje de alguien que para un dolor tomó en un solo día tramadol, paracetamol, gabapentina, pregabalina, Ándale, y, entonces, se y echó aún un así, cóctel. sí, y aún así no sentía que se le quitara el dolor. Precisamente por eso insisto demasiado saber qué es lo que estamos tomando. Ahora, puede llegar a provocarse una sobredosis de medicamentos, pero tener cuidado sobre todo cuando son pregabalina, gabapentina, porque los efectos que en algunas personas producen es somnolencia. Y si Ujú. la persona está manejando, puede causar algún tipo de accidente, ¿no? Claro. Oye, vamos a pasar a hacer algunos ejercicios, Sí, claro. para que nos indiques qué nos podría ayudar, nos das unos consejos
que me imagino que son de los que mandas a casa, ¿no? Una vez que ya revisaste al paciente. Sí, de hecho vamos a hacer algunas recomendaciones e insisto, en casa los pueden realizar siempre y cuando no haya alguna condición extra, ¿sí? Como algún tipo de lesión, accidente o estén recuperando de alguna cirugía. ¿Por qué? Porque cada ejercicio es específico. Ahorita lo vamos a hablar de manera general. Si dentro de ello les puede servir al público, estamos en las mejores condiciones de hacer recomendación, pero siempre hay que considerar lo que podemos hacer. Lo que recomendamos aquí es, aparte de estas actividades físicas, no llegar a un extremo que nos cause cansancio, que nos cause malestar o que queramos hacer algún tipo de estiramiento y nos cueste demasiado. Se trata de hacer esto suave, de una manera pausada, progresiva, pero que nos lleva a un resultado positivo. Que además estos ejercicios son independientemente de tu caminata habitual o tu subida de escaleras o de tu rutina, digamos, del día a día. Claro, recuerda que se recomienda tener por lo menos 30 minutos de caminata, no de la caminata que vamos a la tienda, regresamos y todo, sino una caminata continua, ¿sí? Una caminata que disfrutemos. Lamentablemente hoy día, recuerdas que en algún momento hice el comentario, para ir a la tienda de la esquina ya queremos ir en coche, ¿no? Entonces hemos perdido mucho de esa actividad física natural, pero también un mucho de tener una buena hidratación, eso es importante. ¿Por qué? Decíamos por ahí, la mayor parte de nuestro organismo está compuesto de agua. No es agua en sí como lo que vemos en el garrafón, sino una composición química que hay dentro del cuerpo. Y la composición química se basa en electrolitos y esos electrolitos nos causan algún tipo de sensación cuando hay carencia en nuestro cuerpo. ¿Que esa carencia en qué se refleja? En que podemos tener una sed excesiva, pero la sed excesiva significa que puedes estar tomando agua, agua, litros y no sentir una saciedad de la sed, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay falta de electrolitos. Suena comercial, pero decíamos, sodio, potasio, calcio, magnesio son electrolitos que deben estar continuamente en nuestro cuerpo. Si hay carencia de ello y tomamos agua simple que no contenga minerales, los pocos que hay dentro del cuerpo van a sufrir una deshidratación mayor, se van a expandir, se van a diluir y entonces nuestros nervios comienzan a sufrir ese efecto. Nervios, músculos y tendones tienen que tener una carga electrolítica en nuestro organismo. Entonces, también la falta de una hidratación adecuada, no tomar agua, al agua simple como tal, sino de vez en cuando estar tomando electrolitos suficientes, nos ayuda. Para que además del ejercicio, esto nos ayuda también de manera general, ¿no? Con todas las partes del cuerpo. Sí, de hecho, el electrolito es una función que se integra, perdón, es un elemento que se entrega a las funciones de nuestro cuerpo, ¿sí? E incluso para que los riñones funcionen bien, deben tener una carga electrolítica adecuada, para que nuestro corazón no tenga algunas situaciones de lo que llamamos taquicardia, algunas otras deficiencias, debe tener una carga suficiente. Decían por ahí, es que tú hablas mucho de energías y ese tipo de cosas. No, no es energía. Nuestro cuerpo efectivamente carga electricidad a través del cuerpo, a punto tal que el mayor ejemplo que podemos tener de que hay una carga eléctrica en nuestro cuerpo es que alguna persona cuando sufre un paro cardíaco, solamente poniéndole el electroshock puede reaccionar nuevamente el organismo. Entonces, no es una falacia, no es, es una mentira, sino que son situaciones que poco a poco hemos ido olvidando de una estructura básica, ¿no? Entonces, hoy día es más común estar sufriendo de nervio ciático, me sorprende en general, porque antes nos quejábamos a lo mejor de un dolor, de un desgarre, las personas que jugaban fútbol, ¿no? Pero es tan común el nervio ciático porque incluso habrá algunas personas que se dedican al home office y que la mayor parte del tiempo están sentadas. Y habrá que reconocer que no, el no haber circulación en la pierna, ¿sí? El tener esta posición sentado limita nuestro flujo sanguíneo. Por ende, pues va a limitar la alimentación que esa misma sangre pueda tener a nuestros músculos, a los nervios y tendones. Entonces, por eso decía yo que es muy importante conocer los hábitos de la persona, los cuales descubrimos al estar llenando una ficha clínica. Ok, ¿Sí? pues vamos a pasarnos para allá, George, ¿Sí? antes de que se nos acabe el tiempo, Claro. porque si no, vamos a dejar esta monita aquí.
Eh, Sí. Hoy me vas a auxiliar Sí. con este tipo de actividades. Vamos a hacer algunas cosas. Ahí donde estás sentadita, vamos a ponernos de pie y como toda serie de ejercicios vamos a hacer un calentamiento, ¿sí? Ujú. Ese calentamiento solamente vamos a aflojar un poquito lo que es la cintura, los músculos, flexionando hacia el frente, sin que nos cueste trabajo. O sea, si aquí nos doliera algo, es que ya Exacto, a ahí ese punto voy. brincaría. Si ese dolor persistiera o es muy notorio, sabemos que hay una afectación. Entonces, con este tipo de movimientos vamos a determinar si efectivamente puede estar dañado nuestro nervio ciático. Si sentimos un dolor solamente localizado en alguna de estas zonas, es que pudiera ser alguno de los músculos que cubren el nervio, ¿sí? Que forman parte de nuestras pompas, ¿va? Ujú. Entonces, vamos a tratar de hacer calentamientos, como son estos estiramiento, 1 minuto, regresar a nuestra posición, girar nuestra cadera, lado derecho, lado izquierdo, sin llevar ningún tipo de presión, para poder aflojar un poquito la cintura y entonces poder pasar a una zona que nos resulte cómoda, ¿sí? Que puede ser la cama, puede ser el piso o una colchoneta, algo que nos proporcione un confort sin que la superficie sea tan dura para no lastimar, ¿sí? En este caso, me acompañas aquí y puedes colocar tu cabecita hacia este lado. Básicamente lo que vamos a hacer cuando hay una compresión del nervio ciático es descomprimir, estirar, elongar se le llama clínicamente para que pueda haber un alivio. Ese alivio lo podemos encontrar si nosotros en nuestras piernas comenzamos a hacer un calentamiento también sobre la camilla, separamos un poquito y entonces nuestros pies comenzamos a girarlo izquierda, derecha. Eso lo vamos a hacer alrededor de 1 minuto para comenzar a soltar un poquito la zona glútea, ¿sí? Al hacerlo, va a haber un poquito de rotación, nuestro cuerpo va a comenzar a percibir movimiento y entonces nos va a ayudar a hacer los ejercicios posteriores. ¿Cuáles van a ser ellos? Podemos flexionar nuestra pierna, ¿sí? Y si sujetas con tu manita aquí, vamos a llevarla hacia nuestro cuerpo por alrededor de 1 minuto, ¿sí? Vamos a sentir el jaloncito. Si el jalón llega a ser muy molesto, vamos a evitarlo. Entonces, este es uno de los ejercicios. Regresamos nuestra pierna y lo intentamos con la otra. Cada uno de estos podemos hacer 3 series de 1 minuto cada uno. Cuando hemos tenido la actividad suficiente, podemos regresar nuestras piernas, volver a hacer los movimientos de nuestros pies para seguir descansando esta zona, la zona de la espalda baja, y entonces vamos a repetir este mismo ejercicio, pero sosteniendo las dos piernas, ¿sí? Igual, 3 series de 1 minuto cada una, sin que ello nos complique, sin el tener algún dolor, sensación o molestia. Ok. Obviamente, si hay molestia, vamos a parar con ello. El otro estiramiento, vamos a a flexionar nuestra pierna y le vamos a pasar al lado contrario. Si estamos nosotros flexionando, en este caso de la pierna izquierda, con nuestra mano derecha, vamos a empujar hacia nuestro costado, ¿sí? ¿Dónde vamos a sentir el jalón? Vamos a sentirlo en esta zona. ¿Es así? Cuando tengamos este tipo de movimiento, hay que tener muy en cuenta que nuestro pie esté descansando del otro lado, ¿sí? La planta. ¿Por qué? Porque va a haber dos situaciones. La primera, si hay molestia y que no nos permita llegar, quiere decir que efectivamente hay una lesión, le podemos llamar distal, que es hasta la parte extrema donde termina nuestro nervio, y eso nos podrá ayudar a determinar otro tipo de actividades, Ujú. ¿sí? Entonces, hasta ahí llevamos 3 ejercicios con este. Otro que vamos a hacer sin tener que comprar algunas cosas como correas o ligas, podemos utilizar algún cinturón que tengamos en casa y entonces colocarlo en la parte del frente y con el extremo vamos a estirar. Levantamos la pierna, estiramos, vamos a sentir la tracción en esta zona, pero vamos a sentir más tracción si nosotros flexionamos el pie hacia atrás. Ah, sí, sí. Sí, Ahí sí, sí ya se siente ya se siente diferente. diferente, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta tracción, todos los ejercicios que vamos a comenzar a hacer son 3 series de 1 minuto cada uno, si nuestro cuerpo no lo permite. Hay que recordar, e insisto, que no debe ser molesto,
no debe causar dolor ni incapacidad, ¿va? Ok. Se siente diferente ese Sí, pequeño movimiento, ¿no? sí, claro, se jala completamente la pierna. Así es. Entonces, esos son algunos de los ejercicios que podemos hacer estando nosotros boca arriba. ¿Cuáles son otros que podemos hacer estando boca abajo? Puedes voltear, ¿te digo? Y continuando con los estiramientos, vamos a colocarnos a la orilla de la camilla y entonces bajar una de nuestras piernas, así simple y sencillo, que no nos cause molestia en esta zona y vamos a sentir el estiramiento, ¿sí? Ujú. No debe provocar, pero se debe sentir algo por esta parte. En la cintura, digamos. Así es. Ujú. Entonces, todo eso son descompresiones. Hay que hacerlo, le decía, de manera continua. Si esto llega a causar molestia o sentimos un jaloncito, es importante parar. ¿Sí? Levanta tu pierna otra vez. Y eso es alternarlo izquierda, derecha. ¿Ok? 3 series de cada uno. Y la siguiente, vamos a flexionar nuestras piernas hacia la parte glútea. Y entonces, naturalmente, se nos levanta esta zona, ¿sí? La zona de las pompas. Cuando hacemos esto y que tenemos levantado, vamos a girar como al inicio, hacia un lado, hacia otro, a rotar esta parte de las piernas y debemos de sentir movimiento en esta zona. Si esto nos representa algún dolor o molestia, vamos a parar, pero eso significa que entonces puede haber un pinzamiento, ¿sí? Y eso es dentro de lo que nosotros mandamos a hacer cierto tipo de estudios para saber si hay una presión localizada o general de nuestro nervio ciático. Ok. ¿Ok? Ujú. Baja. ¿Ha resultado molesto alguno de estos? No. ¿No? Ok. El siguiente estiramiento que vamos a hacer es levanta tu caderita y vamos a irnos así exactamente como estás, pero a desplazarnos hacia la parte de atrás sin despegar las rodillas. Recorre hacia, eso es. Apoyándote en los hombros, vamos a bajar nuestra cadera. Nos apoyamos nuevamente al frente, lo más que podamos bajar. Y entonces aquí debe haber una apertura. Esto al descomprimir las vértebras va a hacer que genere una sensación de alivio. Pero si esto nos provoca nuevamente, les insisto, molestia, vamos a dejar de hacerlo. ¿Sí? ¿Qué nos puede ayudar movimiento a que la zona de la pelvis se abra, se descomprima, pero también nuestra zona de los dorsales? ¿Sí? Si tú levantas un poquito, ahí, este es otro de los ejercicios que podemos hacer acompañados de este inicial. Baja nuevamente, luego sube y debemos de sentir movimiento en esta zona. Esta parte que tienes aquí exactamente a nosotros nos da un parámetro de saber que está en condiciones normales tu columna vertebral. Ok. ¿Sí? Si no me duele, si no me pincha, si no nada. Así es. Si no hay dolor, si no hay pinzamiento, pero sobre todo si palpamos esta pequeña curva aquí, quiere decir que no hay ninguna rectificación. ¿Qué es esa rectificación? Que la columna esté recta completamente. ¿Sí? O sea, Ok. se tiene que hacer el... Tiene que hacer la curva que usualmente nosotros vemos en las imágenes, Ujú. ¿sí? Sobre la estructura. ¿Por qué? Porque nuestra columna debe tener esas curvaturas para tener un soporte en general. Si no existen, quiere decir que entonces también hay una lesión estructural que debemos de corregir. Hay ejercicios especiales para eso, hay tratamiento especial, pero todo puede ir acompañado. Ok. ¿Ok? ¿Qué te pareció eso? ¿Molesto? No, no, la verdad es que bastante... oh, ¿Agradable? para que terminemos de este lado ya el programa, no nos vamos, Jorge. Me voy rápido con los saludos. Marta Dolores, gracias. Esaú Hurtado, Verónica Chávez, Cristino Pineda, Carlos Eduardo Orozco, Ed Martínez, Perla Abrego dice súper interesante. Gracias por compartir. Flor Bardi, muchas gracias por sus comentarios y por vernos esta noche. Pues qué importante, sobre todo, Jorge, es ir con el especialista. O sea, Gracias. si algo nos duele, si de repente tenemos una punzada, un dolor, un ardor, me quema, lo que sea, dejemos de automedicarnos, dejemos de preguntarle a la comadre y vayamos mejor. Es preferible que te digan, no, no tienes nada, a que lo dejemos pasar y sea una lesión que después nos pudiera provocar algo mayor. Sí, mira, hay una situación
con algunas personas que me han hecho algunos comentarios, por ejemplo, ahorita que están en el periodo vacacional los hijos, ¿qué actividades pueden hacer? Hay actividades que yo les recomiendo. Si alguna persona me escribe, le puedo mandar algún video donde incluso podemos tener actividad física con nuestros hijos, compartir este beneficio de la actividad física, si es en familia mucho mejor, pero que también a la vez nos vaya dando como un parámetro de qué condiciones está nuestra movilidad, no porque cada paciente lo vaya a determinar, sino porque ejercicios tan simples como estos nos den a notar si hay algún tipo de limitación o de molestia que nos afecte. ¿Sí? Claro. Pues se nos va el tiempo, ya nos tenemos que se nos Sí. agota el tiempo, ya nos tenemos que despedir, pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda que haya quedado, hemos estado pasando los teléfonos de Jorge para que ahí y sus redes sociales para que lo consulten, y si no, aquí en el programa nos escriben y ahorita terminando, Jorge nos hace favor de contestarles. Pues les agradecemos muchísimo que nos ve a través de redes sociales, le pedimos que nos regale amorcito y nos comparta para que esta información llegue a más personas, que nos ve a través de la televisión. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Esto es Con Causa, yo soy Caro Cervantes y este es el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Jorge. Gracias, gracias.